Ahí lo estáis viendo, el Euribor a 12 meses, el Euribor a un año, el 8 de abril de 2025 está en 2,107, en 2,1%. Os pongo ahora la evolución mensual del Euribor. Lo que se suele utilizar es el cierre mensual, la media mensual del Euribor a 12 meses, donde se suele utilizar es en las hipotecas. Bueno, en la mayor parte de las hipotecas, sobre viviendas y bueno, sobre inmuebles, que evidentemente hay muchas más variables y opciones, pero la media mensual es una referencia muy importante, el Euribor a 12 meses y la media mensual. Aquí lo que vemos es que en 2020 estaba el Euribor en negativo, ya lo sabemos, una cosa rara, tipo de interés negativo, ser raro. Sin entrar en muchos detalles, bueno, empieza a subir el Euribor hasta agosto de 2023, que se sitúa en 4 por encima de 4, incluso en julio de 2023 en 4,14, 4,149. Voy a decir dos decimales, entenderme que puede haber 3 y 4, pero bueno, julio de 2023 4,14, casi 4,15. Bueno, pues por encima del 4% por julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre de 2023. Empieza a caer, a caer, a caer y la última media que tenemos es 2,39, 2,40 cierre de marzo de 2025. Esta caída, igual que la subida fue muy dura para muchos hipotecados, ya lo sabemos, subieron muchísimo las cuotas, la caída reduce las cuotas, evidentemente. Y es una caída importante. A lo que voy es que es una caída importante. Esto ayuda a muchos hipotecados. Luego las deudas, tipos de interés sobre deuda, también en principio no se traslada tanto. En principio deberían bajar a las empresas que estén endeudadas y que estén con tipos variables. En principio también, de hace 6 meses, un año hacia aquí, las deudas o los intereses de las deudas se reducen, se paga menos tipo de interés. Todo esto es bueno, pero esto pasa porque la economía no va bien. Entonces esto es una balanza que ¿qué pesa más? ¿Lo negativo para bajar los tipos de interés e intentar revitalizarlo? ¿O lo positivo que es que bajen los tipos y tu hipoteca, tu cuota mensual, si la vas a revisar este mes, el mes que viene, muy probablemente te baje en una cuantía, en un importe importante mensual? Te vuelvo a poner la cifra de hoy. Hoy es 8 de abril de 2025, 2,1, 2,107, 2,1, 2,10. Estamos ya cerquita del 2%. El 9 de abril mañana, el 10, el 20, el 10 de junio, podrá estar a saber dónde. Pero que el Euribor ya roce el 2%, bueno, como digo, es un tema interesante, positivo, y hay que analizar por qué va ese 2%. Lo negativo es todo el tema de los aranceles en Estados Unidos, todo el tema que puede suponer eso, todo el tema de una posible recesión en Estados Unidos, todo el tema de la desaceleración en Europa, si puede llegar a una recesión, la evolución de las empresas, la evolución de las deudas de los gobiernos. En este punto de la deuda de los gobiernos hay que fijarse, creo que hay que fijarse, en la deuda en el bono a 10 años de Estados Unidos. Es una referencia muy importante, muy importante. Ahí lo veis, ya está por encima de 4. Con todo el tema de los aranceles cayó por debajo del 4%. Estados Unidos tiene que refinanciar muchísima deuda en este 2025. Muchísima es muchísima. Sería una cifra de trillones de millones de dólares. Entenderme. La ironía y la no tan ironía diciendo trillones de millones de euros. Muchísimo dinero, pero muchísimo es muchísimo. Y ya hubo declaraciones de miembros del gobierno en el que solo bajara, el bono a 10 años del 5 al 4% es un ahorro en intereses brutal. Y este año 2025 hay que refinanciar muchísima deuda. Si no me equivoco, por el entorno del 20% de toda la deuda de Estados Unidos, que es
muchísimo dinero. Son cifras escandalosas de lo grandes que son. Y hay que refinanciarla. Y si tú te refinancias a 10 años al 4%, imaginaros en una cifra tan grande lo que puede suponer tan solo un 1% de diferencia. Ese 1 es un 20 o 25%, depende de si lo comparas con el 5 o con el 4%, es un 20 o 25% de diferencia en tipos de interés y encima se hace una bola, pero por tener esas cifras. Pagar un 20% menos de interés, baja del 5 al 1 sobre 5, es un 20%. No es así la cuenta, pero entenderme, es muchísimo dinero. Y lo que quieren es que el bono esté por en torno al 4%, incluso por debajo. Se ha ido por debajo del 4% hasta en el 3,9, incluso 3,8, si no me equivoco, en estos días. Hoy es 8 de abril de 2025. Con el anuncio de los aranceles, lo dijeron. Quieren que el bono a 10 años, el bono de Estados Unidos a 10, a 20, a 30 años, caiga. El bono, la rentabilidad o el coste, porque puede ser rentabilidad si tú inviertes en rentabilidad y si tú emites deuda es coste. Quieren que esté por el 4 o por debajo. Han dicho, esto puede suponer que las medidas que tomemos te lleven a un enfriamiento de la economía, incluso una recesión. Habrá que pasar por ello. Pero, como digo, el 4% es un nivel muy importante. El gobierno no quiere que suba, lo que pasa es que, como en todo, hay balanzas y palancas en el que, oye, lo que haces por un lado puede ser positivo para unas cosas y negativo para otras. Pero este bono, en el que, os digo de verdad, se mueve muchísimo dinero y las variaciones aquí son con muchísimo dinero. En Apple, en Nvidia, en este tipo de compañías estamos viendo en Tesla que cuando cae un 10% es muchísimo dinero a nivel de capitalización y de reducción de tamaño. Pero el dinero que se mueve en el mercado de bonos, y sobre todo en el bono a 10 años de Estados Unidos, es brutal. Es muchísimo dinero y los que mueven este mercado, de verdad que tienen mucha información y no quieren líos y saben lo que hacen. Poco más, salvo recordarte el Euribor a 12 meses, 2,1%, 2,10% el Euribor a 12 meses, la tasa, el tipo, el cierre de hoy, 8 de abril de 2025. ¿Dónde estará dentro de un mes, dentro de dos? Ya veremos, pero ya lo tenemos a las puertas del 2% y no sé si lo veremos antes del verano o no lo volveremos a ver, o dentro de un año, dentro de 5, por debajo del 2%. Veremos, ¿qué piensas? Te leo. Seguimos. Y sigo en juanes7.com. Muchas cosas sobre las microcaps. Fuerza y ánimo. No queda otra.